Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Inspírate, yo soy Tania Coronado. Estamos aquí con una psicóloga y tanatóloga y de verdad estamos felices de tenerte, Leti, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Leti. Para empezar, de pronto escuchamos mucho esta palabra o ahora creo que es más sonada cada vez más, ¿no? Pero, ¿qué es la tanatología? La tanatología es una especialización de la psicología para acompañamiento en duelos. Hay muchos trastornos y muchas patologías y transitar un duelo no es sencillo. La tanatología ayuda al individuo a procesar un duelo. Y lo platicábamos, ¿no? El duelo finalmente de pronto lo entendemos como un duelo, una pérdida de un ser querido, pero es un duelo de un divorcio, de un trabajo, a lo mejor un trabajo de 20 y tantos años trabajando y resulta que a lo mejor te despiden o te liquidan y no sabes qué hacer con tu vida, o a lo mejor creo que como mamás vivimos este duelo siempre, ¿no? De ya no ser tú nada más y estar otro individuo ahí y toda tu vida gira alrededor de este pequeño, y como mujeres como ese duelo también de dónde quedé, ¿no? ¿Dónde quedó Tania, por ejemplo, ¿no? Ese es uno, y luego viene uno más adelante, cuando los hijos crecieron y ya no te necesitan de la forma en la que te necesitaban, se han ido. Pero te tengo una buena noticia. Todas las pérdidas tienen ganancias. ¿Ok? Entonces, no te preocupes tanto por eso. Pues fíjate sí. que la tanatología a mí me inspira mucho y busqué esto porque la vida es un constante suceder de pérdidas y ganancias. Todo el tiempo estamos perdiendo, solo que en la cotidianidad no alcanzamos a percibirlo. ¿Y cómo es que tú, o sea, ok, tú estudias psicología, perfecto, pero ¿y en qué momento dijiste yo quiero especializarme en ser tanatóloga? Bien, yo estudio psicología primeramente porque quería entender qué pasaba conmigo. Yo quería entenderme a mí, qué sucedía conmigo. Y acudí a mi primer proceso terapéutico, un segundo y un tercero, e iba a dar siempre con un duelo no resuelto. Y yo estuve cerca de 30 años en un duelo no resuelto. Entonces eso me inspiró mucho y qué bueno, porque llamándose tu programa Inspírate, cualquiera podría decir qué de inspirador puede tener hablar de duelos. Entonces, a mí el estar con un duelo no resuelto tantos años me lleva a buscar ser tanatóloga. Qué bonito, fíjate, porque justo lo que dices, ¿no? Toda pérdida trae una ganancia también, ¿no? Y qué importante el vivir cada duelo, ¿no? O sea, pues el vivirlo, porque de pronto creo que los seres humanos no queremos sentir mucho, ¿no? O sea, no que evadimos muchas cosas y no queremos vivir el duelo. Y también es importante vivir el duelo, ¿no? Mira, evitamos el dolor y el dolor es inevitable. La vida nos traerá sinsabores constantes, y tener la fortaleza y la sabiduría para encontrar las ganancias dentro de las pérdidas es lo que nos da la fuerza para vivir. De lo contrario, nos derrumbaríamos ante el primer embate de un desamor. Un desamor es algo muy parecido a la muerte. El dolor por desamor es muy fuerte. Entonces, la pérdida de la juventud, por citarte algo. Entonces, hay muchas pérdidas en el transcurso de la vida, y hay que ayudarle a través de la psicología al individuo a sobreponerse y a encontrar estas ganancias de las que te hablo. Y por ejemplo, hay algún, o sea, sé que definitivamente no hay como un manual del duelo se vive de tal y tal y tal forma, ¿no? Pero por ejemplo, ¿hay etapas del duelo? Sí las hay. Hay diferentes teóricos. La más común habla de 5 etapas. Okay. No necesariamente se tendrán que vivir todas, sino es una regla. Y estas 5 etapas se refiere a la ira. Lo primero que va a suceder es que nos vamos a enojar ante
ante una pérdida. Y viene esta parte de ¿por qué? ¿Por qué a mí? O sea, ¿no? En general, puede ser tanto de un ser querido o, por ejemplo, de una relación, ¿no? Antes de esta etapa de ira hay una negación. Lo primero que queremos es luchar contra la realidad y que eso que claramente sucedió, pensar y no aceptar que sucedió, es decir, la negación. Y la negación, digo, cuando es la etapa, o sea, cuando es de un ser querido, está esta parte de gente que yo he escuchado. De verdad es que gracias a Dios yo no he perdido a alguien cercano que yo ame y adore. O sea, probablemente sí, algún tío, primo, no sé, pero realmente no eran cercanos, entonces digo, se entiende y dices, ay, qué mala onda, pero gracias a Dios no ha pasado, pero he escuchado a varios amigos o amigas que en esta etapa es como que dicen que de pronto sienten que es como un sueño, como una pesadilla más bien, y que en cualquier momento van a despertar, o que están en casa. Por ejemplo, una vecina mía que perdió a su esposo en COVID, dice que ella estaba en casa y que de pronto ella bajaba a la sala, se me pone la piel chinita porque que bajaba a la sala y ella esperaba a su esposo ahí. O sea, ella estaba esperando a su esposo o de pronto cocinando y hablaba de, ay, ya está la comida, y era como, ¿no? Como este trancazo de realidad, pero sí hubo mucho tiempo en el que decía, es que no es verdad, es que me están mintiendo, es que esto no puede ser posible. Mira, nuestra mente tiene afortunadamente estos mecanismos para ayudarnos, ¿no? Entonces, es común que suceda eso. Yo lo he vivido y esos mecanismos de la mente son formas de adaptación y esos son los recursos que finalmente los especialistas en psicoterapia encontramos para ir fortaleciendo al individuo a que se adapte a sus nuevas circunstancias, a la ausencia de su esposo, como esto que tú mencionas, ¿verdad? Y en una pareja se pudiera decir que la etapa de la negación es cuando, o sea, te aferras a todo con tal de que no se vaya cuando ya estás viviendo la pérdida de esa relación, ¿no? Cuando ya es claro, por supuesto, y esa negación pues tendrá que durar solo un periodo y después pasar a la siguiente etapa hasta lograr que haya una aceptación de parte del individuo de que esa persona o eso que fue ya no está y que no va a volver. Entonces es la negación y luego, digo, entendemos que no es como este orden, pero más o menos así va. Es como negación y luego este enojo de ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó? Ira, ¿por qué es esto? Correcto. Ajá. Sí, el enojo, haz de cuenta. Primero me niego, luego cuando veo que es real, me enojo. Me enojo porque sucedió. Entonces viene esta ira y luego entramos a una etapa de negociación. Ok, ya lo acepté, pero nada más tantito, ¿cuándo va a volver? Es decir, viene esta etapa de creer que vamos a negociar. Hay diferentes pérdidas, pero creemos que vamos a negociar con algo que no es negociable y con algo que es totalmente determinante, como la muerte. La muerte no se negocia y es determinante. Entonces es algo demasiado fuerte. Y entonces un paciente a lo mejor en esta etapa sería como esta parte de Dios, si tú me lo regresas, yo voy a ser buena persona, ¿no? Que nosotros que no estamos en ese duelo, pensamos en nuestra cabeza, pues ¿cómo te lo va a regresar? Pero alguien que esté en el duelo realmente lo vive así, ¿no? Lo cree. Sí, porque recuerda que la mente nos ayudará, ¿sí? Nos ayudará a sobrellevar esa situación y tiene sus mañas y una de esas es pintarnos una realidad inexistente, ¿verdad? Entonces, cuando el paciente logra llegar a la etapa de depresión, pues ya digamos que está instalado ya en la tristeza porque ya aceptó que eso sucede. Fíjate, ¿no? O sea, pues llegó a todo este caminito para llegar a la depresión y a lo mejor la depresión en el sentido de esta tristeza de, pues sí, estoy aceptando que es verdad, o sea, que es una realidad que ya no está.
¿no? Y bueno, lo importante también es que salga de esa depresión, que no se mantenga ahí. Es correcto, es correcto. Cuando el paciente logró llegar a la aceptación, entonces tendrá que rediseñar su vida como es ahora. Es decir, prepararse para sobrevivir más allá de que terminó su etapa laboral, de que terminó su etapa de mamá porque sus hijos son adultos e independientes, de que terminó su matrimonio porque se murió su cónyuge o porque se divorció. Son diferentes duelos, de una quiebra de un negocio. Es decir, hay muchas pérdidas porque la vida es eso, pues. Es decir, tiene constantes pérdidas y hay que ayudarle al paciente a que encuentre las fortalezas y encuentre las razones y vaya adaptándose siempre a una nueva circunstancia. Y qué complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor para mucha gente dice, ay, bueno, o sea, ¿cómo el divorciarte va a ser un duelo? Pero realmente sí, yo tengo una amiga que de verdad, ella me decía un día, Tania, la verdad es que no sabes cómo sufrí yo con mi divorcio. O sea, porque yo me aferraba, porque yo crecí toda mi vida pensando, o sea, con esta idea de, yo de verdad desde chiquita era de jugar a las muñecas y pensar en que me iba a casar para toda la vida, iba a tener hijos, iba a tener la familia perfecta. Y fue un trancazo de realidad que de verdad yo entré en una depresión, porque claro, habrá quien dice, pues hay quien sale de los divorcios como si nada, pero también hay personas que lo viven desde este punto, ¿no? Porque realmente toda su vida la llevaron a eso, ¿no? A la familia perfecta. Una sobreidentificación con ese modelo, ¿no? Este ejemplo que pones es buenísimo, Tania, porque en el caso de tu amiga, ella no está perdiendo solamente su matrimonio. Si lo observas, ella perdió aquello que ya no va a poder ser, que en su estructura, en sus mandatos, ella había diseñado. Al estar ahora divorciada, no pierde nada más a su marido, sino toda aquella ilusión, todo aquello que ella diseñó, no va a poder ser más. Claro. Entonces el duelo es mucho más grande y hay que ayudarle a que identifique precisamente dónde está su pérdida generalizada para volverla a ser funcional. Y yo creo que aquí hay algo muy importante y rescatable también en el decir, no porque tú te divorcies y lo hayas vivido excelentemente y a lo mejor lloraste sí 1 o 2 días, pero luego te liberaste y bye, quiere decir que todos lo van a vivir de esa forma, ¿no? O sea, justo esto, finalmente para cada persona vive las cosas de manera diferente porque le da un significado diferente a cada cosa, ¿no? En el caso del divorcio, habrá quien diga, pues me divorcio y no pasa nada y pues para adelante, ¿no? Pero habrá quien, como mi amiga, toda su vida giró alrededor de su matrimonio. O como, por ejemplo, las personas de la tercera edad, que las despiden, o ni siquiera de la tercera edad, simplemente a alguien que se jubila y que para muchos es que padre que te jubilaste, ay, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás deprimido porque te jubilaste? Bueno, pues porque probablemente para esa persona su trabajo era su todo. Y ahora que se jubila es como esta idea de qué va a pasar conmigo, porque toda mi vida me he dedicado a esto, a salir, a tener, y ahora no sé qué hacer. Mira, un adulto mayor pierde su independencia porque ahora requiere de una andadera, requiere de asistencia. Algunos incluso la toma de decisiones, dependiendo del caso, pero habrá decisiones que estaban acostumbrados a tomar y que ahora alguien más los toma por ellos. Entonces, la vida no se ha acabado. Hay que adaptarlos a estas nuevas circunstancias de vida, ¿verdad? Y ahora, ¿cuándo hay un duelo? Porque en ocasiones pasa esto que comentas tú. Se divorció, yo la veo muy bien, parece que nada pasó y el paciente llega al consultorio
llega a consulta porque le está sucediendo algo y empieza su proceso y nos damos cuenta que hace 5 años que se divorció, hace 5 años que trae un duelo que no ha pasado, que ella cree, que esta persona supone que lo que está sucediéndole ahora no tiene nada que ver con ese duelo. Y sucede que no, que sí hay un duelo ahí. Y esto se encuentra en proceso terapéutico. Es ahí el lugar donde a través de las diferentes técnicas el individuo puede escucharse y llegar al origen de lo que le está sucediendo hoy. Y, por ejemplo, ¿hay algún punto en el que si el que nos está viendo y escuchando pueda identificar si está en un duelo o definitivamente es complicado? O sea, por ejemplo, en el caso de la depresión o no sé, a lo mejor puede ser, bueno, es que si dejas de comer o si comes de más o si te sientes triste o si no sales de la cama 1 o 2 días, por ejemplo. Puede haber como estos pequeños síntomas de que está en una depresión, ¿no? Pero en el caso aquí del duelo, o sea, como con la paciente que dices que a lo mejor llega y no se da cuenta que trae un duelo de hace 5 años que se divorció, o sea, no hay como un síntoma de decir, ay, híjole, como que no he sanado esto, o como que estoy en duelo de esto. Mira, yo te mentiría si te digo que las personas no pueden solas. Hay quienes pueden pasar por un duelo sin ayuda profesional. Sin embargo, lo mejor es buscar la ayuda de un especialista. Eso, que no te quede duda. Okay. Que no te quede duda, porque hay que saber identificar entre una tristeza, una melancolía y una depresión. Desafortunadamente, las palabras se usan muy a la ligera y decimos, me siento deprimida o dice, me siento depre, ¿verdad? Pero la depresión es una enfermedad que se tiene que diagnosticar y que de verdad no se le desea a nadie. Hay que cuidar que no lleguen a una depresión. Y quiero ser enfática en que la depresión no siempre viene de la tristeza, ¿ok? Entonces, están ahí como muy sobreidentificadas, pero no necesariamente es lo mismo, la tristeza o la melancolía o... Por ejemplo, la melancolía, ¿cuál sería? ¿Cómo sería una persona melancólica? Alguien que está todo el tiempo, pero ya a nivel patológico, viviendo en el pasado, en algo que ya no está, que todo el tiempo le está dando melancolía. Ay, mira esta agua, ay, es la marca que le gustaba a mi marido, ay, nos sentábamos con esta agua. Ah, ok. Respondiendo concretamente cuál es el síntoma de que estás en duelo, esto se descubre en el proceso terapéutico, es decir, en consulta. Un padecimiento de origen psicológico se descubre en consultorio como cualquier otro padecimiento. Cuando tú vas al médico, le dices lo que sientes. Claro. Le das tus síntomas y entonces el médico empieza a determinar. Lo mismo pasa con el especialista en psicoterapia. Es decir, allí descubriremos con lo que esté sucediendo desbalanceado en tu cotidianidad, que se ha movido algo, porque puede no identificarse como un duelo, porque tú ves a la persona que funciona bien en ciertas áreas, y entonces a través del proceso terapéutico, ahí el especialista descubrirá si lo que no está funcionando, lo que no está siendo funcional a la persona en alguna de las áreas de su vida, proviene de un duelo. ¿Okay? Esto se descubre en el consultorio. Y, por ejemplo, pudiera ser que alguien a lo mejor que, no sé, una mamá, supongamos, ¿no? Yo, mamá, tengo una vida perfecta, o sea, con altas, bajas situaciones, con los hijos, con el esposo, en general, ¿no? Pero, ¿qué pasa si esta mamá a lo mejor de pronto se siente como... no sabe ni por qué y se siente triste o con ganas de llorar? ¿Eso pudiera ser un duelo o no? Mira, la primera que tengo que advertir que de ahí empieza el principal problema. Esta obligación que tenemos
a que nuestra vida sea perfecta. Claro. Cuando es absolutamente imperfecta. Somos seres incompletos. Entonces, esta demanda a tener la vida perfecta puede hacerte caer en un cansancio, en un desánimo, en más de 400 diferentes patologías que existen. Por eso es que recomiendo mucho el proceso terapéutico, porque ahí descubrirá el individuo exactamente qué le ocurre. Algo muy común. Tú ves a alguien que está triste o que está deprimido, y lo digo como suposición, porque solemos decir, lo veo muy deprimido. Ojo, la depresión es una enfermedad. Debe ser diagnosticada por un especialista, pero vamos a asumir que sí. Tú ves a alguien y le dices, pero tienes a tus hijos, tienes a tu marido, ve tu casa, tienes todo. No, el ser humano no está triste ni está en duelo por lo que tiene. Está triste por lo que no tiene, por lo que le falta. Entonces, esa es de las peores expresiones que como amigos, que como compañeros de vida le podemos decir a alguien. Es que pues así es la vida, pero tienes mucho, tienes todo, mírate qué bella eres, tu trabajo, lo que haces, tu carro, tu familia, tienes todo. Lo que duele a la persona es justo lo que le falta. Lo que tiene lo ve claramente. Claro. ¿Verdad? Lo que siente que le hace falta es lo que tiene que descubrir en su proceso terapéutico con un especialista. Es que mira qué importante es esto, porque efectivamente solemos decir eso, ¿no? Ay, no sé, si llega la amiga, la prima, la esto, normalmente siempre intentamos hacer sentir bien resaltando todo lo que tienen o todo lo bonito, pero probablemente más los hundimos, porque al final de cuentas es como mira, no estás agradecido de todo lo que tienes, ¿no? Si vienes y me dices todo eso, ¿sabes qué voy a decir? Encima de todo soy una tonta, porque tengo todo para ser feliz y no lo soy. Claro. ¿Sí me explico? Sí. Ajá, exacto. O soy una malagradecida, o entonces también viene este conflicto de, ¿por qué si lo tengo todo? Entonces estoy mal, porque si lo tengo todo y me siento triste, no debería de sentirme triste. Y esa pregunta debe llevarte al consultorio psicoterapéutico para poder ayudarte a encontrar la salida de esa situación en la que estás viviendo. Claro. Y bueno, hablando de una pérdida de un ser querido como tal, de la muerte como tal, que justo lo decías, o sea, hay cosas que van a pasar y una de ellas es la muerte. O sea, esa pasa porque pasa. No hay, hasta ahorita no hay dinero que compre la vida eterna. Hasta ahorita no hay medicina que te diga vas a durar toda la vida. No la hay. Entonces, ante este suceso de la vida que llega, ¿en qué momento nosotros o sea, cómo podemos ayudar a alguien que está pasando por un duelo? Solo lo puedes acompañar. Lo que te puedo recomendar es evitar frases como todo va a estar bien, a él no le gustaría verte llorar, échale ganas. Y son las que más decimos. Sí, porque no sabemos qué decir. Honestamente, la mejor frase que puedes decirle es, ve con un especialista. Claro, aquí estoy. Te puedo escuchar, pero no puedo hacer más que eso. Entonces necesita de un especialista que le ayude a transitar ese proceso tan doloroso de la pérdida de un ser querido. Porque, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa si yo le digo, no sé, todo va a estar bien? Sí, mira, puedes hasta distanciarte de mí, porque yo puedo sentir que no estás siendo empática. Si yo estoy en esta etapa de ira y tú me dices, todo va a estar bien, me puedo hasta molestar contigo. ¿Cómo me dices que todo va a estar bien si mi papá se murió? Claro. ¿Sí me explicó? En una pérdida así cercana, el tiempo se detiene, Tania.
te platicaba, y esto no lo grabamos, que me lleva a mí a la tanatología un proceso de duelo larguísimo, muy largo, que hasta mi tercer terapeuta yo logré resolver mi duelo, ¿no? El tiempo se detiene. Tú no puedes entender por qué la gente sigue sonriendo, por qué los autos siguen transitando, por qué los pájaros siguen cantando si mi papá se murió. Tú tienes ganas de decirle, apaguen las estrellas, que las mariposas dejen de volar y nadie sonría más porque él se ha ido. Entonces, si tú me dices que todo va a estar bien, me voy a sentir incomprendida. Me voy a sentir que no eres empática, que eres indolente ante lo que yo estoy sintiendo. Entonces, evitemos eso de, a él no le gustaría que tú lloraras. Pues no se hubiera muerto. Si no le gustaría, no se hubiera muerto. Claro, viene el enojo, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo mejor es transitar el duelo de la mano de un especialista. Porque si yo pienso, tengo que ser fuerte por mis hermanos, por mi mamá, ¿qué pasa conmigo? Y lo mejor es correr un proceso terapéutico donde un especialista que sabe de comportamiento humano, que sabe de mandatos, que sabe sobre la integración de la identidad, y en el individuo puede darse una sobreidentificación con ese objeto que ya no está, tiene que reconstruir su identidad. Lo primero que me sucede en este ejemplo es, yo no voy a volver a ser la niña que era para él, la persona que era para él. Nadie me puede valorar como él. Entonces, lo que estoy perdiendo es mucho más que a mi ser querido, que a mi papá en este ejemplo que te pongo, ¿no? Entonces, hay que acudir a un especialista. Y qué importante, ¿no? Justamente el ser sensible hacia lo que el otro está viviendo, porque de pronto también creo que hemos perdido mucho esa sensibilidad, ¿no? Y entonces puede ser la pérdida desde un ser querido hasta la pérdida de algo que para nosotros sea pequeño, pero para la otra persona realmente es algo que le duele. Y justamente poder ponernos como en los zapatos de esta persona y decirle, aquí estoy para ti. Y es que creo que muchas veces los que estamos por fuera, en este afán de ayudar, más como que menos ayudamos, porque en este afán de querer hablar y decir todo va a estar bien, no te preocupes, y estamos, y lejos de eso, no estamos haciendo sentir bien a la persona. Y es como tú decías, mejor decir, aquí estoy, aquí voy a estar, te acompaño, y en tu dolor y en lo que sea, o sea, lo que vayas a vivir, y también si requieres ayuda, te acompaño a buscar quien te ayude, ¿no? Sí, es lo más sano. Es lo más sano porque las intenciones son buenas, no lo niego, pero no se cuentan con las herramientas. Incluso pasa algo. El psicólogo, el especialista, tiene enfrente a un individuo y lo ve como un alma humana. Claro. Tú a tu amiga la vas a ver como tu amiga. Uh-huh. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, pues los especialistas precisamente tenemos esas herramientas. Y sobre todo esto que te comento, ¿no? Yo me hice tanatóloga porque entendí lo fuerte que fue para mí un duelo, lo prolongado, encontrar mis ganancias de eso, dentro de esa gran pérdida. Por eso me especialicé en esto, porque las pérdidas son constantes. Todo el tiempo estamos perdiendo algo y estamos ganando algo. En toda pérdida hay una ganancia y hay que ayudarle al individuo a encontrarla, a verla. Y supongo que
el no tener trabajada una pérdida repercute en muchas cosas, en nuestra salud, o sea, en todo, ¿no? Emocional, física, mente, de todos los sentidos. Sí, me preguntabas cuál es el síntoma. Pues cuando ves que el individuo no está siendo funcional, que se ha desacomodado alguna de las esferas de su vida, en el proceso terapéutico se encontrarán las razones que muchas veces está ligado a un duelo, otras no, pero este es un trabajo pues que se hace en consulta. Pero, por ejemplo, o sea, supongo que a lo mejor hay como diferentes tipos de duelos. En estos 30 años, 30 años. Que tú tenías como cargando este duelo, pues tú eras funcional. Pero definitivamente a lo mejor tenía una repercusión, que fue por lo que tú llegaste a terapia, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Estaba teniendo repercusiones en mi salud, las tuvo muy, muy fuertes. Y obviamente en mi proceso terapéutico yo encontré las ganancias, yo entendí por qué me aferré y me agarré de ese hierro que dolía, y encontré para qué me sirvió, si no hubiera sido una pérdida total, es decir, encontré mis ganancias dentro de todo, de por qué prolongué tanto ese proceso. Claro, pero en definitiva un duelo no sanado nos va a llevar a lo mejor a tener relaciones pobres. Sí. O sea, sí. Sí, de mala calidad. Claro. De mala calidad, limitadas. Mira, de entrada, un duelo no bien llevado, como es una sobreidentificación las más de las veces, pues te tiene agarrado ahí a la melancolía. Y siempre con esa idea de que todo vaya en torno a eso, y habrá cosas para bien, pero habrá otras que definitivamente no son para bien. Claro, entonces te va a llevar a una relación pobre, a una salud, porque al final yo creo que también nuestras emociones tienen mucho que ver con más bien nuestra salud tiene mucho que ver con nuestro tema emocional también. Entonces, si no hemos trabajado, pues probablemente vamos a salir con alguna enfermedad ahí curiosa, o dolores de cabeza, o sobrepeso, o falta de peso, o sea, algo va a salir ahí, ¿no? Por supuesto, es decir, o alguna de las esferas, ya sea la biológica o la social o la psicológica, está afectada por un duelo no resuelto o por cualquier situación no resuelta, por un trastorno, por una patología de cualquier tipo. Entonces, qué importante es, pues en general, acudir a terapia y yo creo que ahora afortunadamente cada vez más, lo que hablábamos, está como más abierto el ir a terapia, ¿no? O sea, antes era como este tabú de vas a terapia, estás loco, ¿no? Y ahora cada vez más personas voy a terapia porque quiero estar bien, pero te sientes mal, ¿no? Cuando dices voy a terapia, pero te sientes mal, no, pero no me quiero sentir mal, ¿no? Y lo asocian siempre con tristeza. Dice, estoy muy triste y voy al psicólogo, o seguramente algo le está pasando. Pero hay diferentes trastornos y patologías y razones para ir a resolver en consulta terapéutica. Claro, y qué importante es justo hasta en esto que... Digo hasta en esto porque de pronto piensas que la terapia es para el hijo que se porta mal, o la persona que tiene la adicción, o los que se están divorciando, o sea, como que para ciertas cosas, pero no lo tomas como para justamente, estás teniendo una pérdida, ve a terapia, o sea, busca ayuda. Sin duda, lo que busca la psicoterapia es ayudar al individuo a vivir a plenitud. Si tú tienes una patología cardíaca, no vas a decir en secreto, estoy yendo al cardiólogo, pero que nadie sepa. Bueno, estoy yendo al psicólogo porque algo está funcionando mal conmigo, ¿verdad? Entonces, sí estaba muy estigmatizado, ahora menos, y vayan a terapia, sí. Sí, y realmente, realmente tú sí, después de una pérdida, alguien puede vivirse, no digamos a lo mejor plenamente, pero de verdad volver a disfrutar, volver a sentir. Sobre todo a mí me causa, mucho conflicto y se me hace súper fuerte, por ejemplo, en el tema de la pérdida de un hijo, ¿no? O sea, yo que soy mamá,
el simple hecho de pensarlo, digo, no, o sea, es más, el simple hecho de pensarlo me da ganas de llorar, ¿no? Porque es como nunca, o sea, es lo que nunca quieres que te pase. Y para las personas que han pasado por pérdidas de hijos, por ejemplo, ¿realmente sí pueden? Mira, Tania, hay una tanatofobia, ¿eh? Uh-huh. En un país como el nuestro que decimos que convivimos con la muerte y que no nos da miedo, eso no es cierto. Claro que hay una fobia a hablar de la muerte, a pensarla, a imaginarla, pero se puede sobreponer. De hecho, te debes sobreponer. Y para eso está la psicoterapia, para vivir más allá de aquello que ya no está, aquel que ya no está. Te decía antes, perder a un ser querido es como te cortan una mano y tú vas a aprender a vivir sin ella, pero te va a hacer falta toda la vida. Pero esta vida continúa, tu vida continúa. Entonces, sí se sobreponen las personas, te lo digo yo, sí te sobrepones, sí hay razones y hay que ayudarle al individuo a encontrar esas ganancias para vivir más allá de eso que ya no está. Justo ahora que dices eso, tengo una amiga que le mandó un besote y ella perdió a su hija, ¿no? Su hija creo que de un año y cachito, por negligencia médica. Entonces, ella tiene 2 hijos más, ya más grandes, y tú la ves sonriendo y tú la ves, pues, vamos a los partidos de fútbol y la ves feliz. O sea, tú la conoces y jamás te hubieras imaginado que tuvo una pérdida de una hija, ¿no? Y en alguna ocasión que nos llegó a platicar la situación que ella vivió y cómo fue la pérdida de su hija, recuerdo que dijo justamente esto. Me dice, es que yo nunca la olvido, o sea, ella siempre va a estar aquí, o sea, siempre está conmigo y es un constante, o sea, supongo, no sé, en las noches a lo mejor se acuerda, a lo mejor no diario, pero sí, ¿no? Sí, es algo que siempre está, pero efectivamente yo tengo que salir adelante. Mira, es importante remarcar esto. En un proceso de duelo, el terapeuta no te va a ayudar, o sin terapeuta, ¿no? Como sea, no se trata de olvidar lo que pasó. No se trata de dejarlo como si no hubiera existido. Uh-huh. Se trata de convertirlo en un recuerdo. ¿Sí me explico? Sí, claro. Porque pretender que no existió, pues hasta resulta ingrato, ¿no? Claro. Porque la tuvo un año. O lo que haya sido. A mi papá, no sé, 19 años lo tuve. Si yo pienso en olvidarlo, no voy a correr mi proceso de duelo, porque ¿cómo que lo voy a olvidar? ¿Verdad? Claro. No lo quiero olvidar, lo quiero convertir en un recuerdo que me haga funcional. Claro. De eso se trata el duelo. Y también hay una parte, creo yo, he escuchado a personas justo que en este duelo empiezan a como no querer ser felices, porque es como, o sea, llega un punto en el duelo en el que ¿cómo voy a sienten como esta culpa de cómo me voy a sentir feliz o cómo voy a estar feliz si ya no está? En ocasiones hasta socialmente nos sentimos presionados. ¿Cómo voy a ir a la fiesta si todos saben que hace 2 meses perdí a mi hijo? Y todas estas presiones pues no ayudan, la verdad es que no ayudan a sobreponerse, solamente tú sabes lo que significó para ti y lo difícil que está sucediendo para ti en ese momento, vestirte, plantarte e ir a una celebración. Y este miedo a ser juzgados nos limita. Claro, porque al final de cuentas probablemente esa persona que va a esa celebración no tiene ganas, ¿no? O a lo mejor se levantó en un momento que dijo, ya, y va a tener ganas, pero a lo mejor en cuanto llegue a la fiesta, híjole, se le van a quitar las ganas, pero va a estar ahí sobreponiéndose ante muchas situaciones, o sea, ante su sentir, porque está en este chip de, pues tengo que seguir mi vida, está en su proceso. Tania, reconstruyéndose. Claro. Reconstruyéndose. Hablábamos antes de un ejemplo distinto, como el divorcio, ¿no? Uh-huh. Alguien que sus mandatos familiares, sociales, personales, integró que iba a estar casada para toda la vida. Se divorcia y pierde
ese matrimonio, ese marido con el que estuvo casado, el tiempo que haya estado, pero también pierde todo aquello que ella había diseñado y que ya no va a poder ser. Claro. Entonces tiene que reconstruir su identidad, porque estaba sobreidentificada con esos mandatos que se había autoimpuesto o de los que se había apropiado. ¿Sí me explico? Uh-huh. Entonces, esto mismo pasa, que sabemos que nos vamos a morir, pero no nos lo creemos. Claro. Exactamente, ¿no? Y sobre todo creo que como mamás queremos vivir toda la vida por nuestros hijos y qué pesado y qué fuerte cuando se supone que la mamá es o los padres por la edad son los que se van primero, y cuando un hijo se te va primero, híjole, yo creo que es como inconcebible, antinatural, casi se ve como es antinatural porque pues se supone que yo me voy primero, ¿no? Sí, eso es lo que nos dice la lógica, sin embargo no hay reglas, y precisamente por eso es que hay que hablar de las pérdidas, quitar un poco esta tanatofobia para aceptar e integrar en nuestra cotidianidad de que todo es temporal, que todo pasará y el dolor también pasará. Hay un libro, ¿no?, que se llama Todo pasa y esto también pasará, algo así, y creo que habla justamente también de las pérdidas y claro que cuesta, ¿no? O sea, claro que cuesta completamente, pero qué importante es también como que desde chiquitos, o sea, hablarle a nuestros hijos de esto, ¿no? De las pérdidas, o sea, de que va a haber un momento en el que a lo mejor mamá se va o papá se va y que la vida sigue y que van a estar bien, ¿no? Mira, a mí me encanta decirlo de esta manera. La primer pérdida que tenemos es al nacer, porque estamos en un estado muy confortable. Ni siquiera tengo que preocuparme por respirar. El alimento me es provisto. La temperatura es ideal. ¿Por qué salir del vientre materno? Entonces pierdo todo este confort. ¿Y qué tengo como ganancia? Nacer a la vida. Yeah. Pero esa es nuestra primera pérdida. Y luego tendremos que perder esto de ser bebés para podernos convertir en niños. Y así sucesivamente. Entonces, es este devenir de pérdidas y ganancias. Pérdidas y ganancias. Y tenerlo muy presente y educarnos así, sabiendo que todo es temporal, es muy favorable. Y como seres humanos no juzgar, ¿no? O sea, justo lo que hablábamos, como seres humanos, si alguien se acaba de divorciar y decide llegar a una fiesta y está bien, no pasa nada, o si alguien acaba de fallecer y decide él, o sea, porque aparte está esta parte de te tienes que vestir de negro y tienes que guardar el luto, ¿no? ¿Y qué importa si se quiso vestir de amarillo al día siguiente? O sea, el color o el que salga una fiesta no determina el dolor que estás sintiendo. No, definitivamente no. Eso es nada más una apariencia y ni ayuda ni perjudica. Honestamente. Claro, porque, o sea, esta parte donde, no sé, me imagino yo que a lo mejor en este sentido de tener la obligación que estarte vistiendo de negro, pues si de por sí te sientes triste, más tienes que vestirte de un color oscuro y ¿sabes? Por obligación, es como todavía que estás cargando con tu pérdida, carga con lo que socialmente debería de ser. Así es. Y luego no nos atrevemos porque vamos a ser juzgados. Sí, y en el caso, por ejemplo, de un niño, una niña que pierde a su papá o a su mamá tan pequeñitos, pues obviamente es terapia, ¿no? Sí, sin duda que sí, hay que... Y estos, o sea, los niños, ¿será que aprenden más rápido? No necesariamente. No, o sea, a lo mejor justamente en una ocasión llevé a mis hijos a un como campamento de verano, de vacaciones, y me encuentro con un papá que estaba esperando a su hijo también y empezamos a platicar y pues ya sabes, esas pláticas donde él me dice,
Es que su mamá falleció, pues ahora con el COVID, ¿no? Y no sé, la mamá tenía meses de haber fallecido, ¿no? Y claro, tú veías al niño y lo veías, pues tranquilo, ¿no? O sea, entiendo que no va a estar llorando todo el día, pero sí lo veías tranquilo y me decía, justamente lo traigo, pues para esta parte de que él, o sea, ya está yendo a terapia, tal, pero para esta parte en el que él también se distraiga, ¿no? Porque obviamente, pues es su mamá, ¿no? Claro, siempre depende, porque probablemente dependiendo de la edad del niño, incluso pueda todavía no dimensionar de qué se trata. Pero yo te preguntaría, ¿el papá estaba yendo a terapia? Exacto. El que iba a terapia era el niño y el papá nunca habló de una terapia. Esto es muy común que digamos, yo tengo que ser fuerte por mis hijos, yo tengo que ser fuerte por mis hermanos. Y la verdad es que no. La verdad es que no. Hasta terapias sistémicas, porque toda la familia tendrá que readaptarse a que un miembro ya no está, ¿verdad? Entonces, claro, solemos decir esto, que vaya el niño porque él está pequeño y ¿qué hay de mí? Eso es importante. Claro, porque como papá te quedas tú también a cargo y se mueve todo. Porque justamente creo que ya estaban separados, ¿no? Y entonces, pero aunque ya estén separados, es un movimiento porque obviamente ya estás tú a cargo de todo, cuando a lo mejor era una situación compartida, ¿no? Como una responsabilidad compartida y al final de cuentas es alguien que estuvo en tu vida. Sí, todo eso se resuelve definitivamente en proceso terapéutico, ver el impacto que tiene, porque pues, habría que analizar las circunstancias. Porque, ¿qué pasa si aquí el niño sí está yendo a terapia, pero el papá no? O sea, ¿puede esto ser como contraproducente en el sentido de que a lo mejor si el niño está yendo a terapia y está sanando y está soltando y está entendiendo a vivir con eso, pero de pronto a lo mejor el papá, supongamos, se vuelve como súper, ¿sabes? Este tema controlador de no le vaya a pasar, como ya le pasó a su mamá, que no le vaya a pasar a mi hijo, o empieza a tener situaciones sobreprotectoras con el niño. Entonces ahí hay como un choque también, ¿no? Sí, hay que manejarlo todo porque lo están viviendo de diferente manera. Cada uno lo está viviendo en diferentes circunstancias, en diferente situación y hay que descubrirlo todo esto en proceso terapéutico. Y es importante, por eso para quien nos esté viendo que a lo mejor haya vivido este proceso de pérdida en cualquiera de los sentidos, pues esa es la parte, ¿no? Donde toda la familia, no nada más es uno, no nada más es que si es que a él le pegó más que a mí, sino que toda la familia busque apoyo. Sí, sin duda, y a veces no sabemos identificar que estamos en un duelo. El paciente llega a consulta sin identificar específicamente que lo que le está sucediendo está relacionado con un duelo nuevo o antiguo, a veces hasta heredado. Claro. Hasta heredado. Sé por ahí de un caso, no fui yo la terapeuta, pero sé de un caso, la pérdida de un hermano mayor de 5 o 6 años con una bebé recién nacida y la niña estaba en un duelo por todo lo que había escuchado de un hermano que no conoció. Entonces, a veces hay duelos heredados. Si no lo resuelvo, lo voy a heredar a alguien más, lo voy a contagiar, por decirlo de algún modo, a otro con mis emociones no resueltas. Claro, porque al final de cuentas, pues lo que hablamos, ¿no? Lo que decimos o cómo nos comportamos. Construimos el mundo del otro y el otro construye nuestro mundo. Recuerden que el espectro de lo que hacemos y de lo que decimos, así como de lo que omitimos, es amplio. ¿Verdad? Claro. Y, por ejemplo, ¿cómo sería, hablamos de la melancolía, pero cómo sería una persona triste? Una persona triste, bueno, ese es como algo muy claramente identificable, ¿no? Alguien que no se emociona fácilmente, no se contagia, no forma parte de actividades que pueden ser comunes en la vida cotidiana. Y una tristeza prolongada puede llevarte a una patología de melancolía o ya extrema a la propia depresión.
Claro. Que quiero ser otra vez empática. No siempre la depresión viene de la tristeza, no confundamos. O sea, por ejemplo, cuando la depresión, entendemos que la depresión viene de la tristeza, ¿no? En nuestra cabeza es depresión, tristeza. Ajá. Uh-huh. Pero hablabas tú, por ejemplo, que también la depresión viene de ira, ¿no? De como... Sí, puede venir de una situación de ira, de una emoción de ira. Estoy como tan enojada y frustrada con mi vida que me deprimo. Que pierdo el ánimo. La depresión, el trastorno de depresión es una pérdida de ánimo. Uh-huh. Es decir, se ha perdido la animosidad. Literalmente en el alma no logras que nada te mueva. ¿Sí me explico? Entonces, pero sí es una depresión cuando realmente... Sí, y hay diferentes tipos de depresión. Una puede ser incluso química, si me explico, endógena. Entonces, por eso es importante que sea diagnosticada y no supuesta solamente. Sí, no es como que, por eso es la importancia de ir con un especialista, porque a lo mejor yo... digo, es que me siento triste y esto, pero probablemente solamente estoy frustrada por situaciones que están pasando en mi vida o no resueltas, o estoy viviendo un duelo por ser mamá, de la maternidad que de pronto me cayó de sopetón y es un duelo, ¿no? O sea, hay como, o sea, la importancia como de la psicología y del cerebro y demás es que no es como la línea recta de esto es por esto, sino que hay muchas, puede ser derivado de muchas cosas. Mira, Tania, te voy a hablar de una posibilidad que no se prevé. Sobre todo tú que hablas tanto de la maternidad, sí. que se ve que la disfrutas mucho. Pues... disfrutas mucho ser mamá, lo gozas bien. Cuando... una mamá va a ser madre, es decir, está embarazada, o una pareja, pues saben que van a tener un bebé, ¿no? Son novios, viven en pareja, deciden tener familia, y entonces hacen esta revelación de género, se preparan la fecha en que va a llegar, planean hasta el día de la cirugía si quieren que nazca en cierta fecha, y nunca se imaginan que van a ser un hijo down, que van a ser un hijo con un trastorno, que van a ser un hijo enfermo. Esas son cosas que no dibujamos, que no prevemos. ¿Habrá que duelar que tú esperabas algo y que sucedió diferente? Claro, completamente. ¿Sí me explico? Entonces, y estos padres no van a terapia, claro. No, llevan a sus hijos a todas las necesidades que tengan, por supuesto que sí, aplaudible. Pero ¿qué hay de ellos? ¿Qué hay de ellos que se frustraron? Hablaste de la frustración. ¿Qué es la frustración? La frustración es no recibir aquello que yo creo que merezco, ¿cierto? Entonces, vayan a terapia. Es que sí, completamente. Mira, este ejemplo que das es claro y es fuerte, porque al final de cuentas, claro, tú ves a los papás y dicen es que yo lo amo, yo los amo y son muy inteligentes y son niños. Sí, cierto, son todo eso y seguramente los aman como yo amo a mis hijos, o sea, como un hijo. Pero efectivamente, o sea, no... Porque si de por sí ser mamá o ser papá es muy fuerte y es muy pesado, es mucha carga, esa es la realidad. Mucha responsabilidad. Demasiada, para toda la vida. Y si a eso le sumas a que en realidad es un niño con situaciones especiales con que no te encontrabas. O sea, que a lo mejor no nada más cambia el baño, porque a lo mejor si necesitas silla de ruedas, ahora necesitas tener un baño que tenga para silla de ruedas. O sea, es como, sí, toda esta parte que en definitiva no, o sea, no es que no vayas a amar a tu hijo, pero hay un duelo porque no es lo que te esperabas. Va a suceder exactamente lo mismo que citamos antes. Negación. No es cierto, no tiene un trastorno, ¿verdad? Sí. Ira. Por supuesto que va a suceder la ira, por supuesto que va a suceder la depresión y por supuesto que vas a entrar en la negociación. Ok, tiene X trastorno, pero se le va a quitar. O sea, no hay negociación. Claro. ¿No? Para llegar a la aceptación,
Y muy comúnmente los padres de familia que tienen que afrontar una situación inesperada se enfocan inmediatamente, como todos los papás, en sus hijos, Claro. en que crezcan, en sacar todo su potencial, pero no se atienden ellos. Y ellos, por supuesto que tienen que saber qué pasó con ellos cuando se están teniendo que enfrentar a algo que no habían previsto. Claro. Que no deseaban. Sí, claro. Que no esperaban. Y que está aquí. Híjole, de verdad que se nos pasó súper rápido esta hora. De verdad, mil gracias. Vamos a dejar tus redes sociales, tu teléfono, para quien quiera contactarse contigo. Y sobre todo, qué importante es hacer conciencia de estos temas, ¿no? Y justo de lo que tú hablas, de entender que cualquier situación que nos pase desapercibida puede causar un duelo en nosotros. Y es importante trabajarlo y sanarlo. Por supuesto, y cualquier otro trastorno. Hemos normalizado trastornos obsesivos como así soy, y la verdad es que causan daño en el ser humano, no les permite vivir en plenitud, y para eso están los psicoterapeutas y todos los especialistas de las diferentes ramas, para contribuir a que el ser humano viva a plenitud. Muchísimas gracias. Un placer, Tania, gracias por invitarme. Espero que me vuelvas a invitar pronto. Claro que sí, gracias. Gracias.